Bueno, entonces, el tema que nos interesa en este momento es lo que se conoce como costeo por actividades. O también lo pueden ustedes escuchar denominado costeo ABC. ¿Sí? Esto por las siglas pues en inglés, Activity Based Costing. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? El primero de ellos es entender el costeo por actividades y mirar cómo lo podemos contrastar con el sistema de costeo tradicional. ¿Sí? Ya hago una breve introducción para que nos acordemos de ese sistema de costeo tradicional. Entrando en materia con el costeo de actividades, el objetivo de aprendizaje 2, ahí lo que queremos es aprender a asignar costos a grupos de costos mediante una asignación en primera etapa. El objetivo de aprendizaje 3 es calcular unas tasas de actividad para grupos de costos. El objetivo de aprendizaje 4 es asignar costos a un objeto de costo mediante una asignación en segunda etapa. Aquí lo que conocemos por objeto de costo es cómo queremos ver la información, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener un interés de mirar la información a nivel de producto, ¿sí? Entonces, aquí el objeto de costo sería el producto. Pero también hemos hecho énfasis que uno puede mirar la información a nivel de cliente, ¿sí? ¿Qué tan rentable soy o no con un cliente en particular? Entonces, en este segundo ejemplo, el objeto de costo vendría siendo la dimensión de cliente, ¿listo? Y por último, preparar un informe que muestre los márgenes del costeo por actividades desde una perspectiva de las actividades. Generar, pues, al final siempre aquí nosotros terminamos es mirando como un estado financiero o un estado de resultados de rentabilidad para mirar cómo es esa relación de ingresos menos costos y gastos. Bueno, entonces, lo primero es cómo entender o repasar unos conceptos básicos a nivel de los costos. Entonces tenemos esta tabla que tiene dos columnas. La primera columna es para qué o cuál es el propósito de yo clasificar un costo, ¿sí? Y la segunda columna son las clasificaciones que surgen justamente de ese propósito. Entonces tenemos como tres grandes propósitos, ¿sí? El primero es en esencia contabilidad financiera y es más bien preparar estados financieros para terceras personas, ¿sí? Para personas que no están dentro de la organización. Hay un segundo propósito que es predecir el comportamiento de los costos como respuesta de cambios en la actividad. Entonces, justamente en capítulos anteriores, pues veíamos que dependiendo del volumen que yo esté manejando de producción, pues eso de alguna manera va a tener incidencia sobre mi rentabilidad. Y el tercer gran propósito es como el que está relacionado con este capítulo de costeo ABC y es asignar costos a objetos de costos tales como departamentos o productos. Lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior, a mí me interesa de pronto ver rentabilidad por producto o por cliente y la forma es el costeo ABC. Si continuamos entonces aquí con nuestro repaso, vemos que para preparar estados financieros externos, pues ustedes han aprendido que el costo del producto o lo que se puede como tal inventariar se compone de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de manufactura o los famosos CIF. En esa clasificación de costo también teníamos los del periodo, que también son denominados gastos, y estos en ese momento decíamos que no estaban relacionados con la parte de producir y eran en esencia los de la parte comercial, mercadeo y ventas, y los de la parte administrativa, ¿sí? Bueno, en la parte del segundo propósito,
comportamiento de los costos como respuesta a cambios en el nivel de actividad, pues para esa parte específica de capítulos anteriores se hacía como muy importante distinguir los costos entre variables, que son relacionados con el nivel de actividad, y los fijos, que permanecen constante a nivel total y no están relacionados con la actividad. ¿Listo? Esto no quiere decir, recuerden que si yo tengo un costo que clasifico como variable, esto no es mutuamente excluyente con un material directo o con una mano de obra directa, ¿sí? Sino que recuerden que son formas de clasificarlo de manera distinta, porque hemos aprendido que un material directo, pues es un costo variable. Entonces son diferentes formas de verlo dependiendo de lo que necesitemos. ¿Listo? Bueno, y ahora para costeo por actividades, resulta importante es poder separar entre un costo directo, identificable con facilidad, y un costo indirecto, no identificable con facilidad. Hay que buscar la forma de repartirlo. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Tomemos el caso de la universidad. ¿Sí? Es una organización. Ustedes en algún momento mostraron que si estuviéramos tratando de mirar por cada una de las carreras que tiene la universidad, cuál puede ser una relación de ingresos y gastos, pues hemos dicho que las universidades son instituciones sin ánimo de lucro y no necesariamente un programa que sea más rentable que otro, digamos, la universidad, solo por el tema de rentabilidad toma la decisión de que vaya o no vaya. ¿Sí? Entran otras variables adicionales que tengan, por ejemplo, los programas algún impacto eh, socioeconómico, por ejemplo, en la región. Entonces, por eso es importante que el programa exista. ¿Sí? ¿No? Es, digamos, lo que diferencia un poco las entidades con ánimo de lucro de las que no. Pero para tomar el ejemplo de la universidad, habíamos dicho que si estamos viendo información financiera a nivel de cada una de las carreras, pues un director de la carrera de economía es fácilmente identificable justamente pues al programa de economía. ¿Sí? Entonces el salario de Magali, que es la directora de economía, se puede llevar de manera directa a la información que estamos tratando de organizar para mirar la información financiera por carrera. ¿Sí? Pero imagínense, por ejemplo, todo el departamento de admisiones y registro. En el departamento de admisiones y registro trabajan muchas personas que reciben salarios pues de diferentes niveles, porque hay unos coordinadores, hay unos analistas. ¿Sí? Entonces imagínense cómo repartimos toda esa plata que está ahí entre cada una de las carreras. ¿Sí? Se hace más complejo, no es identificable con facilidad. Entonces, para este tipo de rubros es que se sugiere el costeo ABC. ¿Listo? Entonces ya ahorita pues empezamos como a profundizar en el tema. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, cuando estábamos aquí preparando estados financieros externos? ¿Qué hacíamos con los costos indirectos de manufactura? Entonces, básicamente, lo que buscábamos era hallar una tasa predeterminada para hacer como la repartición de esos costos. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos haciendo era una especie como de promedio, mirar cuánta plata nos gastábamos en costos indirectos de fabricación o estábamos estimando que nos íbamos a gastar y los dividíamos en una base de asignación, que en este caso, pues las bases de asignación más comunes son las horas de mano de obra directa o las horas máquinas, ¿sí? Y eso nos da una tasa. Entonces esa es como la forma como se trabajaba con el costeo tradicional. Esto tiene unas limitantes, porque con el hecho de trabajar con un promedio, nos puede generar distorsiones cuando estamos trasladando, por ejemplo, el costo a, pues a un producto en particular. O sea, los promedios dan una buena indicación, pero no es
la mejor referencia, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, como profesor le pueden preguntar, bueno, ¿y tu curso de sistemas y análisis de costos, cuál fue la nota del promedio de los estudiantes? Entonces, la nota promedio de los estudiantes puede ser 3.9, ¿sí? Eso pues está dando una indicación, pero no está mostrando de pronto que puede haber personas que les puede haber ido mucho mejor y personas de pronto que no les fue tan bien, ¿sí? Entonces, digamos que los promedios no son del todo dicientes. Entonces, como las empresas tienen muchos productos, así como un curso de sistemas y análisis de costos tiene muchos estudiantes, entonces a veces es bueno empezar a mirar otras formas para llegar más como a la precisión de poder costear un producto. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería pues como para dejar el primer objetivo de aprendizaje claro, que es una especie como de contraste entre el costeo por actividades y el costeo tradicional. Y ahora, digamos, ya con esta figura 8.6, que está en la página 336 del libro de Garrison, Contabilidad Administrativa. Entonces, esto es un muy buen resumen de qué es lo que es el costeo por actividades, ¿sí? Se los voy a como a ir explicando. Si quieren, empecemos por el final, por lo que está acá abajo. Entonces, objeto de costo, ¿sí? Mirar la información a nivel de producto, a nivel de pedido de cliente o a nivel de cliente, ¿sí? Si volvemos al ejemplo de la universidad, pues queremos de pronto mirar la información por producto o servicio, que en este caso es el programa o la carrera. ¿Listo? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Sí? A este informe o a este reporte que es el fin. Pues esto tiene toda una serie de pasos, ¿sí? Entonces, arranquemos. Fíjense que, por ejemplo, decíamos que la dirección del programa, digamos que como la directora de programa también es docente, podríamos denominarla dentro de la categoría de mano de obra directa, una parte de su salario, que la otra es como funciones administrativas. Miren que el salario de ella, como decíamos, era fácilmente identificable, ¿sí? Se puede rastrear, o sea que lo que ella se gana, esto puede bajar aquí derechito a nuestro reporte, ¿sí? Entonces, por lo general, la mano de obra directa y los materiales directos son rastreables, ¿sí? O fácilmente identificables. Y aquí, pues en el ejemplo, ponen otra categoría, un tema de unos costos de envío que, según pues el ejemplo, también, digamos, se pueden rastrear. Entonces, todos estos que están aquí como en separaditos serían los directos. Y todo este grupo de acá vienen siendo los indirectos. Sí, recuerden que este costeo a veces lo que busca es separar entre los directos y los indirectos. Y mire que los indirectos, usted no va a llamarme aquí en este capítulo los CIF, porque es que no son solamente los indirectos de fabricación o de manufactura, ¿sí? Sino todo lo que sea indirecto. Todo lo que sea indirecto va a caer acá. ¿Listo? ¿Y por qué va a caer acá? Porque es que no va a bajar derechito como los directos, sino que tenemos que hacerles un proceso adicional o incluso dos procesos adicionales, ¿sí? Algo que se conoce como la asignación en primera etapa, que asignación en primera etapa, ¿qué es? Es cambiar un poquito la película y es tener unos rubros o que digamos, eran denominados indirectos y mirar de pronto más bien cómo yo los puedo organizar en actividades, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí vamos a analizar los gastos o los costos del departamento o del área de admisiones y registro, ¿sí? Entonces, uno empieza como a mirar qué se hace dentro de admisiones y registro. Entonces, dentro de admisiones y registro, aquí se pone la platica, ¿sí? Miramos a ver la gente que trabaja ya cuánto se gana y podemos empezar a separarlo por actividades, ¿sí? ¿Cómo son las actividades que ellos tienen? Entonces, una actividad puede ser, por ejemplo,
se me ocurre es como recepción de formularios. ¿Sí? Alguien que quiere estudiar en la universidad, entonces diligencia un formulario y allá los empiezan a revisar. Entonces, para revisar esos formularios tienen dos personas y supongamos que las dos personas, pues, valor hipotético, pues por decir cualquier cosa, se ganen 315.000 pesos. ¿Listo? Entonces, mire que esos formularios habría que coger y entonces dividirlos entre justamente, ¿qué? Pues el número de formularios. ¿Sí? O, por ejemplo, estamos diciendo que esto es recepción de formularios, entonces uno lo que dice es, bueno, se ganan 315.000 y recibieron 1.000 formularios. ¿Sí? Entonces, sacamos como una especie de tasa, pero en este caso es justamente la tasa de cada actividad. Entonces quiere decir que si habían, bueno, estábamos gastando 315.000 pesos en recibir los formularios y había 1.000 formularios, pues el costo de recibir un formulario y revisarlo es de 315 pesos por formulario. ¿Sí? Esa viene siendo como la nueva forma de abordar el costeo. ¿Sí? Y así pues eso podría como repartirse de muchas maneras. Y eso cómo se reparte, pues según el proceso que tiene el departamento. Usted, por ejemplo, en estos ejercicios, pues no va a tener que diseñar cómo son las actividades, porque para usted poder diseñar y repartir esto entre estas actividades, pues usted tiene que conocer la empresa. ¿Sí? Entonces eso sale más bien como de los enunciados. El día de pronto que usted llegue a una compañía y quiera como diseñar el costeo, pues se tiene que dar cuenta lo que hace un área funcional de la empresa, cómo lo puede organizar en estas actividades. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces hay unas que quedan como otros, ¿sí? Haga de cuenta como una olla. Por ejemplo, la universidad puede que tenga un jardinero, ¿cierto? Entonces, y a ese jardinero, más los insumos que se compren para jardinería, eso suma 490.500 pesos, ¿sí? Pero eso no hay forma alguna de repartir los costos de la jardinería entre las carreras o los programas, ¿sí? Hay unas cosas que no, o sea, como que no se pueden asignar. Entonces, eso queda, digamos, como no asignado. O sea, aquí no nos vamos a poner a repartir esto de alguna manera, así como cantidad de formularios recibidos, porque eso no, sí, no tiene sentido. Entonces, hay una categoría que queda, pues, como no asignada. Pero en general debería, pues, la mayor parte del dinero tratar de repartirse entre las actividades. Entonces, primera etapa es pasar de todo el dinero que tiene digamos, un costo indirecto, poderlo repartir de alguna manera entre las actividades, ¿sí? ¿Para qué? Para después hacer la asignación en segunda etapa, que viene a ser sacar la tasa de cada una de las actividades. ¿Para qué? Para después como devolverme un poquito. Si yo ya dije o yo ya estimé que revisar un formulario de una persona que quiere entrar a estudiar a la universidad vale 315 pesos. Si yo estoy sacando los costos del programa de economía, pues me devuelvo. ¿Cuántos estudiantes de colegio están aplicando al programa de economía? Entonces, no, que están aplicando, por decir cualquier cosa, dos. Entonces, yo ya sé que por pedido de clientes a la carrera de economía le va a caer 315 pesos por formulario por dos formularios presentados de aspirantes a economía, entonces me da un total de 630 pesos. ¿Sí? Esa sería como la forma de ir organizando pues la información para poder al final llegar a poderla ver de esta manera. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. Comentarios.
Profe, no es una pregunta, pero es que el tiempo dice que faltan como 4 minutos para que se cierre la sección. Sí, 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 ahorita que se vaya a cortar, entonces mandamos al correo otra invitación para hacer la segunda parte de la sesión. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, En la parte del tamaño del pedido, eso no aplicaría para como una empresa de servicios, ¿cierto que no? eh, pues podría aplicar. ¿Qué empresa de servicios te estás imaginando? Mm, em, ¿Cuál? por ejemplo, un, Una agencia de publicidad, bueno, ¿sí? Entonces, ujú, una agencia de publicidad lo que hace de alguna manera es eh, como atender unos clientes para tratar de diseñarles de pronto campañas de mercadeo. Entonces, mira que de pronto eh, dentro de la agencia de publicidad, cuando atienden un cliente chiquito, eso de alguna manera les genera pues como dedicar menos tiempo, ¿sí? Que de pronto si están haciendo una campaña pues muy grande que requiere como diferentes frentes de trabajo, ¿sí? Entonces miren que de pronto podría al momento de organizar las actividades, ¿sí? Que tiene pues por dentro esa agencia de publicidad, mira que de pronto el tamaño, en este caso no del pedido, sino pues como de la campaña publicitaria o del cliente o del servicio, podría tener de pronto algún tipo de relación y podría ser una forma de distribuirlo, ¿sí? Entonces ahí pues el mensaje nuevamente es como las actividades las estructura alguien que conoce muy bien cómo sus procesos se pueden separar en diferentes actividades. ¿Sí? Ese sería como el mensaje. ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces les propongo que